Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 105 y vamos a darle lectura a versículos selectivos de este Salmo. Puesto de pie para reverencia a la palabra de Dios, y leemos el Salmo 105, el versículo 1, el versículo 4 y 5, versículo 7 hasta el 10, versículo 16, 17, 18 y 19, el versículo 26 a 28, el versículo 36, 38, 41, 42, 44 y 45. Ahí me sigue en la pantalla. Lee así la palabra de Dios. Salmo 105. Alabar a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos. Buscar a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Egipto se alegró que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra una vez más. Y clamamos, pedimos la presencia, el poder, el ministerio del Espíritu Santo tomando tu palabra, Señor, y hablando a nuestros corazones. Quítame, mira aquí, y sé tú glorificado en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice amén. Pueden tomar su asiento. Yo quisiera hablar en cómo usted y yo respondemos, cómo la fe responde cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Cómo responde el creyente cuando no entiende lo que Dios está haciendo. Hay una triste experiencia que estamos observando en este tiempo que estamos viviendo. Hay personas que ahora tienen que enfrentar la vida, la incertidumbre de la pandemia y del futuro sin seres queridos. Por lo menos yo como pastor he tenido que hacer 6 funerales de personas que en este tiempo de pandemia han pasado a la presencia del Señor. Y estos hermanos o hermanas que han permanecido y están aquí tienen ahora que enfrentarse no solamente a la lucha de la pandemia y cómo ir adelante, sino también hacerlo sin la pareja, sin el compañero, sin la mamá, sin el papá, sin el esposo, sin la esposa, sin un hijo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo responde la fe cuando nosotros nos enfrentamos
a momentos, a situaciones donde no comprendemos lo que Dios está haciendo y no comprendemos porque la pandemia ha llegado sin nosotros pedirle permiso y sin llamarla. La pandemia no ha preguntado cómo quedaríamos la consecuencia de alguien que falleciese. No nos preguntó la edad, no nos preguntó cuántos hijos tenemos, no nos preguntó si teníamos dinero o no tenemos dinero. Y la palabra de Dios me recuerda que cuando nosotros estamos en momentos de incertidumbre, cuando nos faltan los seres queridos, el Salmo 105 es entonces un salmo para mirar. El Salmo 105 es un salmo escrito cuando Israel regresaba, el pueblo de Dios regresaba a Jerusalén habiendo pasado la cautividad en Babilonia por 70 años, 70 años de racha mala, y las personas que habían ido a Babilonia ahora regresaban, pero muchos habían fallecido allá en Babilonia. Cuando ellos vienen ahora a Jerusalén, ellos tienen que enfrentar un nuevo comienzo y enfrentarlo sin los seres queridos. El Salmo 105 nos habla de cómo responden los hijos de Dios cuando nosotros no comprendemos, cuando nosotros estamos enfrente de nuevos comienzos, incertidumbre, y no tenemos a los seres queridos al lado de nosotros. Salmo 105 nos da 4 consejos para usted enfrentarse. Lo que usted tiene que hacer ahora cuando no tiene a su pareja, no tiene a su esposo, no tiene a su esposa. ¿Qué hace el creyente en momentos que no sabemos lo que Dios está haciendo? El Salmo 105 nos dice que usted tiene que adorar al Dios soberano. Este es el versículo 1 al 7, que usted y yo tenemos entonces que hacer nuestra fe real y verdadera. Nos dice el Salmo 105, otro consejo: tenemos que aferrarnos de las promesas fieles de Dios, el versículo 8 hasta el 44. Y la Biblia me habla a mí que tenemos entonces que enfocarnos en la obediencia inmediata, el versículo 45. Mire, 4 consejos donde quiera que usted esté. Quizás le estoy hablando a personas que su esposo ha fallecido, que su esposa ha fallecido, y usted ahora es creyente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la fe se enfrenta a la incertidumbre, al nuevo comienzo, sin la persona que usted conoce? La Biblia me habla a mí que usted tiene que adorar al Dios soberano. ¿Por qué decimos eso? El versículo 1 hasta el versículo 10, el versículo 6 nos habla a nosotros de un llamado a la adoración a Dios. Hay 10 mandamientos que se nos da en el Salmo 105 en los primeros 6 versículos. Nos dice alabar, invocar, dar a conocer, cantadle, hablad, gloriaos, alégrese, buscar, acordaos. Son 10 imperativos que la palabra de Dios da al creyente, y le dice entonces, resumiendo los primeros 6 versículos: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y miramos el versículo 16: trajo hambre sobre la tierra. Este es Dios trayendo hambre sobre la tierra. Quebrantó todo el sustento de pan. En versículo 17 envió un varón a José. Dice que lo afligieron. ¿Hasta cuándo? Versículo 19. Hasta, dice la Biblia, hasta que la hora que se cumplió su palabra. Y la Biblia entonces nos está hablando en el Salmo 105, todos los verbos, escuche, todos los verbos que ocurren en este Salmo. Dios es el sujeto, Dios es el que está haciendo, moviendo todas las cosas. Cuando usted y yo estamos sin los problemas de la vida antes de la pandemia, antes de las pérdidas de los seres queridos, muchos de nosotros venimos a la iglesia porque Dios, para que nos ayude, para que haya bendición, para que no nos sucedan cosas malas.
Pero cuando las cosas malas han sucedido, cuando las cosas que no entendemos han sucedido, lo que Dios nos llama es a adorar a Dios, no del que hace lo que yo quisiera, sino de Dios quien hace como Él quiere. Y la Biblia entonces nos recuerda, hermanos, de que Dios es soberano. Dios es el que está en control de todas las cosas. Él es el que manda, Él es el que quita, Él es el que da. Y la Biblia me recuerda, mire el versículo 8. Dios se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó, dice la Biblia, para siempre. ¿De qué? De su pacto. Dios no se acuerda de mi pacto. Dios no se acuerda de mi promesa. No se acuerda de lo que necesariamente yo quisiera que Él hiciera. Dios se acuerda. La fe creyente es la fe donde Dios se acuerda de su pacto. Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Todo sucede en este mundo bajo los juicios, el propósito, la voluntad y la gloria de el Señor. Unos años atrás, muchos años atrás, cuando yo estaba graduado del seminario en 1984, teníamos nosotros pues un muchacho, un amigo, un compañero de seminario que había tomado una iglesia en McAllen, Texas. McAllen, Texas, ahí en la frontera con México y Texas. Y el muchacho entonces tenía 2 niños, 2 varones, sus hijos. Y las personas siempre le decían: ¿cuándo van a tener su niña? ¿Cuándo van a tener la niña? Y da pues el evento donde la esposa sale embarazada, su primer año de pastorado, y es una niña. Estaban bien contentos, había tenido la iglesia todo perfecto y ahora tienen el sueño de su vida, la niña. Y lo interesante es que la niña, cuando nace, los doctores en la sala de parto pues se ven preocupados, se mueven de aquí para allá, y como que la esposa y él que estaba ahí se dan cuenta que algo no estaba bien. Un doctor viene y le trae al niño con la cabeza envuelta en como unas vendas blancas, y le dice que el niño ha nacido sin el cráneo, el hueso que rodea la cabeza. Eso es una enfermedad que sucede mucho en McAllen, Texas. No sé por qué, pero el muchacho, le dijeron, tenía nada más unos quizás 20 minutos con su hija, que permanecen vivos por un rato y fallecen. Pues la Biblia me habla a mí de que Dios es soberano. El muchacho, el amigo mío, cuando está haciendo el funeral, él hizo el funeral para su hija, que él entonces dice: yo estoy aquí, hermanos, no por mí, no tengo las fuerzas en mí, pero creo en un Dios soberano que está en control aún de esta circunstancia. Usted y yo tenemos que aprender en estos momentos, hermano, de pérdida, de incertidumbre, que Dios está en control, soberano. Y cuando se cumple su palabra, pues todo cambia en nuestra vida. Mire, segundo, la Biblia me habla, el segundo consejo me habla de que usted tiene que ahora hacer su fe real y verdadera. Salmo 105, el versículo 4. Buscar a Jehová y su rostro. Buscar siempre, dice la Biblia, buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Y la Biblia me está recordando 2 veces, 2 verbos diferentes, 2 imperativos, 2 mandamientos: buscar, y se traduce en buscar, pero la idea es como de buscar
y de buscar más poder fuerte, dos palabras diferentes, pero se traducen correctamente, buscar. Y la Biblia, cuando repite una palabra dos veces, o la intención de una palabra dos veces, me está recordando como cuando Dios dice: Abraham, Abraham, antes de él matar a su hijo Isaac y sacrificarlo. Cuando el Señor dice: Moisés, Moisés, y Moisés está ante la zarza que se encendía y no paraba de quemarse. O cuando el Señor le dice a Marta: Marta, Marta. En otras palabras, la repetición de dos mandamientos en el mismo lugar, dos nombres, dos imperativos, es entonces para llamarnos la atención de que algo importante en estos momentos. Usted no es suficiente, hermanos, ir a la iglesia cuando un ser querido fallece. Es ahora un llamado, es ahora un imperativo, es ahora una urgencia de que usted tenga una comunión real, una fe verdadera, que usted pueda ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. La religión no le ayuda, aún esta iglesia no le ayuda. Yo no le puedo ayudar cuando usted pierde a un ser querido. Usted tiene que buscar pues el poder de Dios, la faz de Dios, la comunión real y verdadera con un Dios vivo en su vida. Me acuerdo en la palabra de Dios, en la historia del Antiguo Testamento, de Sara. Nos acordamos de Sara, es la esposa de Abraham. Cuando Abraham no tenía hijos en aquel entonces, pues Sara le da a su criada Agar para que Abraham tenga un hijo con ella, algo que se hacía en aquella sociedad, en aquel tiempo. Y mire, piense un momentito en Agar. Agar era una muchacha esclava, era una muchacha que le servía a su sierva y a su dueña, a Sara. Y ella entonces no necesariamente estaba ahí por su propia voluntad. Ella es forzada por ley a tener que tener un hijo con Abraham. Esta es la segunda parte, es como la otra cara de la moneda, donde Dios está bendiciendo a Abraham. Y por un lado, la chica es entonces una chica que es llevada a algo que ella no quería. Y la Biblia me dice a mí que cuando ella pues tiene a su hijo Ismael, que Sara le tiene celos, porque ella empieza pues a hacerse mejor que Sara. Y Sara entonces la bota de la casa, y el Señor le dice a Abraham: saca a Agar, a la esclava, y al hijo de la esclava no va a tener herencia con el hijo de la promesa. Y la Biblia dice que entonces Agar pues va caminando y en el desierto no puede más, está por morirse. Dice: no quiero ver a mi hijo morir de sed. Y de pronto aparece un ángel la segunda vez y le dice a ella: Agar, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice a Agar que ella va a ser bendecida, que su hijo va a ser un rey, un príncipe también de 12 tribus, lo que es ahora el mundo árabe. Y la Biblia me dice que Agar, cuando ella tiene esta promesa del Señor, que ella entonces pues le llama el nombre en donde había sucedido el encuentro con el ángel, le llama Dios que me ve. En otras palabras, cuando usted y yo estamos sufriendo, cuando usted y yo no sabemos qué vamos a hacer, cuando estamos al borde del precipicio de una condición alarmante y crisis en la vida, que usted solamente es consolado por el rostro de Dios. El rostro es quien lo ve a usted. El Señor le ve a usted, y ver el rostro del Señor, buscar su rostro, es buscar entonces pues ese sentimiento, esa relación personal, íntima
con el Señor. Quizás usted en este tiempo, antes de la pérdida, a usted siempre le ha gustado pues las cosas de Dios, pero usted no conoce a Dios, y es ahora que usted necesita pues hacer su fe real y verdadera. Usted busque el poder de Dios para sostenerla, para sentir la fuerza del Señor y el rostro del Señor, quien se revela a su vida y le enseña que le está mirando, que Él está con usted todos los días de su vida. Me dice el tercer consejo en la palabra de Dios, es el consejo de aferrarnos a las promesas fieles de Dios. Las promesas fieles de Dios. Mire los tres consejos. El primero, usted necesita reconocer que Dios es soberano. Nosotros no queremos que se pierdan o que se vayan o que se mueran o que se enfermen nuestros seres queridos, pero Dios es soberano. Soberano quiere decir que al final no soy yo quien controlo las cosas, siempre ha sido Dios quien controla todas las cosas. Cuando las cosas suceden en nuestra vida, pues nosotros nos damos cuenta que quizás estábamos teniendo una relación, una religión con Dios, donde Dios era como una palanca para yo seguir adelante. Pero ahora que tenemos un comienzo nuevo, ahora que hay una incertidumbre y ahora que no tenemos la ayuda de nuestro compañero o compañera, ahora está el recordatorio de que tengo que adorar a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y la Biblia me dice, segundo, que usted y yo necesitamos entonces buscar pues la fe verdadera y real en la vida. Necesitamos hacer la fe que sea verdadera en nuestra vida. Buscamos el rostro del Señor. No es nada más portarse bien o querer que Dios haga un milagro. Es tener una comunión con Él donde Él me fortalece. Y tercero, la Biblia me recuerda que usted y yo necesitamos aferrarnos a las promesas fieles de Dios. Cuando leemos este precioso salmo, el Salmo 105, la mayor parte del salmo es el versículo 8 hasta el versículo 44. Leímos nada más porciones seleccionadas. Es toda la historia de Israel, desde Abraham hasta cuando entraron a la tierra prometida en Josué. Y la Biblia me dice en el versículo 9 está Abraham, el versículo 9, la mitad, está Isaac, en el 10 Jacob, en el 17 José, en el versículo 26 Moisés y Aarón, y en el versículo 44 habla de que el Señor le dio las tierras de las naciones. Ese es el tiempo de Josué. Pero mire lo interesante, hermano, desde este salmo, el versículo 8 al 44, es un salmo que cubre 500 años de historia. Abraham hasta que Josué entra a la tierra prometida son 500 años de historia. El salmista está dándolo la historia, por eso este salmo se llama un salmo histórico, donde el Espíritu de Dios relata la historia, los eventos que Israel, el pueblo de Dios, ha experimentado con el propósito de dar esperanza al pueblo en los presentes problemas que tengamos nosotros hoy. Y la Biblia me está recordando que estos 500 años, hermano, fueron 500 años donde, miren, el versículo 8, se acordó siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. Y mire entonces en el versículo 42, se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Nosotros leemos este salmo y estamos leyendo como en un minuto nada más. Hemos leído desde el versículo 9 hasta el versículo 42 en un minuto nada más. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que Dios se acuerda de la promesa que le dio a Abraham, se acuerda
acuerda después de 500 años. Y si usted sigue la vida y la promesa de Abraham, cuando Cristo vino a este mundo, María la Virgen, cuando está cantando su Magnificat con su tía, hablando ahí de la realidad que Dios la había pues favorecido a ella más que todas las mujeres, dice en Lucas capítulo 1, el versículo 54 y 55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que Dios se acuerda de la promesa que le dio a Abraham cuando le dio la promesa a Abraham. Se acuerda de la promesa que le dio a Abraham en el tiempo de José, cuando estaba él cautivo. Se acuerda de la promesa a Abraham cuando Moisés y Aarón sacaron a Israel, que estaban ellos esclavos por 400 años. Dios se acuerda de la promesa de Abraham cuando entran a la tierra prometida. Dios se acuerda de la promesa de Abraham cuando Cristo viene a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Y Dios se acuerda de Abraham aún en estos momentos. Dice Gálatas el capítulo 3, el versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 29: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según que la promesa. Y la palabra de Dios me dice, hermanos, en este tiempo usted necesita agarrarse de las promesas de Dios. Dios es fiel a sus promesas, no importa lo lejos que a usted le parece. Busque, lea la Biblia buscando por promesa, haga una lista de las promesas, memorice las promesas antes de acostarse. Usted repita, repase las promesas cuando se despierte. Tome una promesa, porque la manera de enfrentarnos a los problemas de la vida es por las promesas grandes y fuertes del Señor. En los tiempos donde yo estaba creciendo en la fe cristiana, había un himno que se cantaba en aquella antigua y pequeña iglesia que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, aun mientras viva aquí, rodeados de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Déjese de ir de un lugar a otro y ancle su vida, que al pasar los años, 500 años, 2000 años, el Señor tiene sus promesas para ser fiel a lo que Él le ha prometido. Y me dice por último la palabra de Dios: no solamente usted y yo tenemos que adorar al Dios soberano, no solamente tenemos que nosotros buscar más de Él, tener una fe verdadera con Él, necesitamos entonces aferrarnos de sus promesas, pero último, tenemos que enfocarnos en la obediencia inmediata. Mire el versículo 45, cuando la Biblia habla de todo la historia de Israel, desde Abraham hasta entrar a la tierra prometida. El versículo 45 me da el propósito que Dios tiene para usted. ¿Qué quiere Dios de usted en las promesas que el Señor le da, en el rostro que le está mirando y en que Dios está en control de todo lo que le está sucediendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Versículo 45: para, subraye la palabra, eso es propósito, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes,
Aleluya. Y la Biblia me está diciendo que usted y yo lo que tenemos que hacer cuando hay tiempos de incertidumbre, cuando hay tiempos donde no tenemos a nuestro ser querido con nosotros, usted necesita también pues tomar un paso diariamente. ¿Qué voy a hacer yo hoy en el momento inmediato? ¿Qué voy a hacer cuando me despierte? ¿Qué voy a hacer a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche? Cada paso, cuando uno está pasando por un luto, por una pérdida, usted no puede arreglar toda su vida. No tiene la mente, no tiene la fuerza, no tiene la estabilidad emocional de decir yo sé lo que Dios va a hacer y voy a dirigirme en esa dirección. No, usted lo único que puede hacer es decir: ¿qué es lo que Dios quiere en este momento? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra en este momento? Cuando usted se despierta, usted dice, como dice la palabra, que oramos al Señor. Al principio usted tenga un tiempecito con el Señor. Durante el día usted está haciendo paso a paso lo que usted necesita hacer, nada más para vivir en ese momento. No planee, no planifique un año de su vida, sino viva fielmente a Dios en cada pasito, cada momento, de momento a momento, de día a día. Es la manera de vivir la vida cristiana. Nosotros como creyentes no estamos diciéndole: Señor, explícame lo que hay que hacer, explícame por qué sucedió esto. Cuando algo sucede triste en nuestra vida, la pregunta no es explícame, la pregunta es: Señor, ¿qué promesas tienes para mí en esta circunstancia? Y segundo, ¿qué tú quieres que yo hagas? La obediencia inmediata para guardar su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Otra vez había un himno que nosotros cantábamos a la hora de yo ponerme más viejo. Esos principios de la fe eran sólidos en nuestra vida, y el himno decía que para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre vamos a ser, dice la Biblia, porque lo que se necesita es entonces obedecer y confiar en Jesús. Obedecer y confiar, obedecer y sus promesas, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Es la victoria del creyente, la soberanía de Dios, la comunión con el Señor, la fe real del Señor, las promesas de Dios y los mandamientos de Dios. Seguir su palabra en cada momento no del futuro, sino de este mismo momento. ¿Ha usted tomado el primer paso del creyente? ¿Cuál es el primer paso de obediencia? Es de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si ha aceptado a Cristo, usted lo que tiene que hacer es planifique su bautismo. Si ya se ha bautizado, pues usted vive paso a paso. El domingo va a la iglesia. Usted entonces tiene los mandamientos del Señor que te están dando pues la guía de cómo usted debe de andar en estos momentos tristes, difíciles, de incertidumbre en su vida. Pero el Señor promete estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Acepte a Cristo en estos momentos. Diga: sí, Señor, entra a mi corazón, hazme ver tu rostro en Cristo Jesús. Y si usted desea eso, pues el Señor responde a esa petición cuando usted pone la fe en la muerte y la resurrección de Cristo como su único y suficiente Salvador. Padre, bendice, Señor, a aquellas personas que en sus pérdidas, en estos momentos tristes de su vida, Señor, necesitan la fe
que se enfrente a estos problemas. Tú eres soberano. Tú estás con tu rostro mirándonos en todo sufrimiento. Y Señor, tus promesas son grandes y fuertes. Y tu palabra es, Señor, para obedecerla, para andar con Jesús. Es la senda marcada para nosotros vivir en la luz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estaré orando por esa decisión en su vida.